Buenos días, compañeros, compañeras y profesora. ¿Cómo están todos y todas? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Verónica Ramírez Vargas y es un gusto compartir con ustedes. Hoy les traigo un tema muy interesante sobre la historia de la literatura infantil y juvenil. Les pregunto a ustedes, ¿cómo surgió la literatura infantil y juvenil? Uno de los mayores y más valiosos aprendizajes que pudo obtener el hombre fue haber aprendido a leer. ¿Ustedes qué opinan? El origen de la literatura. La literatura comenzó cuando las personas podían comunicarse oralmente hasta que descubren la escritura y combinan ambas. Después buscaron distintos soportes para darle valor a la escritura por medio de tablillas de arcilla, papiros, pergaminos, papel, libros impresos, entre otros, en donde la literatura nace principalmente por las creencias de las personas, ya sea mitos, religión, ciencia, filosofía, entre otros. Les traigo una curiosidad. Las historias que fueron creadas a lo largo de los años no fueron necesariamente dirigidas a los niños y jóvenes, pero con el tiempo se fueron realizando distintas versiones con las cuales las clasificaron para que fueran específicamente para ellos, convirtiéndose más tarde en la literatura infantil y juvenil que hoy conocemos. Bueno, esto y mucho más vamos a conocer. Empecemos. Antes del siglo XVI no había libros para niños, ya que no existía la diferencia entre la adultez y la niñez, por lo que estos aprendieron a leer historias que trataban de religión, cuentos de hadas y otros libros para adultos. También se realizaron distintas versiones de cuentos que tampoco fueron dirigidos a niños. Algunos de los principales autores y autoras fueron Jean-Baptiste Basile, Charles Perrault, los hermanos Grimm, Madame Dunois. Ella crea sus propios cuentos de hadas. Es la que nos hereda el personaje de Príncipe Azul o Príncipe Encantador. Madame Villeneuve crea el origen de La Bella y la Bestia. Y por último, María Lepris de Beaumont. Es importante mencionar la escritura de la Condesa de Segos de 1799 a 1874. Fue una de las principales en escribir novelas para niños. Escribió historias moralistas sobre los peligros que afrontan los niños todos los días. Su primer libro se llamó Nuevos Cuentos de Hadas. Tuvo tanto éxito que pudo escribir muchos más libros. Así, otras adaptaciones como Robinson Crusoe, Pedro Melenas, obra de Heinrich Hoffmann, poemas William Blake, 1757 a 1827. Escribió Canto de Inocencia. Él escribió con una visión de niños abandonados trabajando, pobres, víctimas de la revolución industrial. Después se encuentran libros para niños y jóvenes de Charles Dickens y Oliver Twist. Por lo que en los siglos XVII y XVIII comienzan los cuentos y novelas de fantasía, donde surgen numerosas fábulas de la antigüedad, como Esopo y sus traducciones. En 1697 se destaca obras de Charles Perrault, llamadas Cuentos de Mamá Oca y Cuentos de Antaño, en donde destaca La Cenicienta, Caperucita, Pulgarcito, Robinson Crusoe y los viajes de Gulliver. Edgar Lee, 1812 a 1888, fue un escritor inglés. Se considera que con él inicia lo que es el género literario infantil, porque por primera vez los intereses de niños son tomados en cuenta y no los intereses del adulto con respecto al niño.
Edgar Lee por primera vez quiere hacer algo por el niño para que se divierta y le guste. En 1819, José Joaquín Fernández de Elizalde publicó una de las primeras historias para los jóvenes. En 1835, Hans Christian Andersen es autor de los cuentos como El patito feo, La sirenita, La niña de los fósforos, La reina de las nieves, entre otros. La literatura infantil y juvenil en Costa Rica es muy variada. Se encuentran los cuentos de mi tía Panchita de Carmen Lira, Adela Ferreto, Carlos Rubio, cuentos viejos de María Leal de Noguera, Joaquín Gutiérrez, Carlos Luis Fallas, que escribió grandes obras como Marcos Ramírez y Mi madrina. Luego se encuentra Adela Ferreto con la novela de aventuras de Chico Paquito y cuentos de Navidad. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX hubo una mayor alfabetización y un cambio cultural, en donde hubo más disponibilidad de educación a niños y jóvenes, sin importar las clases sociales. Además, se crearon bibliotecas infantiles para promover y fomentar la lectura. Igualmente, diferentes actividades para que los niños y adolescentes participaran y crecieran su imaginación como cuentacuentos, clubes de lectura, talleres, concursos, juegos, entre otros. Es importante mencionar que los intereses de las instituciones educativas cambiaron, donde se estudia cada obra para asegurarse que se dirija exclusivamente a niños y jóvenes, así hasta llegar al siglo XXI. En la actualidad se ha tomado en cuenta las emociones, intereses y experiencias de los niños y jóvenes, en donde los profesores y los bibliotecólogos están constantemente actualizándose a los cambios que se presentan en la sociedad, en donde la cultura y el lenguaje de los niños y jóvenes son diferentes y cambiantes, por lo que se ha tenido que tomar en consideración lo que les gusta leer y ver. Conforme a ello, se realizan diferentes innovaciones para que les llame la atención, con el fin de conocer sus preferencias y poder vincular con ellos y lograr motivarlos de manera positiva a leer. Además, las obras de literatura infantil y juvenil tratan de una serie de valores sociales y morales como solidaridad, amistad, tolerancia, generosidad, bondad, entre otros. Asimismo, se divide en distintas áreas como educación ambiental, artística, matemáticas, religión, culturas, también temas de política, desigualdades sociales, bullying, enfermedades graves, muerte, diversidad sexual, bullying, drogadicción, guerras, conflictos familiares, racismo, salud mental, el suicidio y además temas como conflictos entre los otros países. Estos temas eran considerados tabúes, es decir, no se consideraban argumentos que se debieran tratar con los niños y jóvenes. Pero ahora actualmente no es así. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.